También Buenos días. tenemos a la abogada Fernández. Yo y Carolina somos socios en este despacho. Este despacho empezó hace 19 años. Yo soy especialista en asuntos laborales. Carolina es experta en asuntos de migración. Contamos con 5 abogados de migración aquí, incluyendo Sara Monti, que también es socia de nosotros y es experta en asuntos de migración. Hoy vamos a dar esta charla para dar información, porque hay muchos rumores, hay muchas cosas que están sucediendo que sí son ciertas, pero la idea es darles una estrategia para evitar problemas. Vamos a grabar este seminario para que lo podemos pasar en video, pero esto lo estamos haciendo nosotros, no es... no quieren aparecer, nadie va a aparecer, más bien vamos a estar grabando yo y Carolina, no se espantan. Un tema que van a ver es que ahorita hay mucha información, mucha es correcta, pero también hay muchos rumores falsos también y hay que no paniquearnos y establecer una estrategia. Esa es la meta de hoy. Les presento a la abogada Carolina Otuzar Díaz. Hola, sí, buenos días. Gracias por atender. ¿Todos hablan español? ¿Sí? Ok. Entonces, otra vez, solamente se va a estar grabando más que nada aquí la información. ¿Ok? Lo importante es que nuestra firma, ¿cierto?, trabaja todo tipo de casos de inmigración. Hay mucha experiencia en casos de trabajo, en casos de visas de inversionistas. Y lo que estamos viendo es como un terremoto, ¿verdad? Porque está afectando todo tipo de visas, la inmigración legal y la inmigración de personas que se puede decir indocumentadas. Y esto es primera vez que está sucediendo. Estamos recibiendo, por ejemplo, llamadas de empleadores de compañías que nos dicen qué va a pasar con mis trabajadores, qué va a pasar con mis empleadores, con las personas que estamos pidiendo una visa en estos momentos, visas de trabajo, H1B, H2B, visas para la agricultura, inversionistas que están aquí, que están trabajando con visas TN, visas de E2 que se llama, ¿podría estar en peligro la situación de ellos? A mí me parece que sí. Pero hay que mirar esto desde 2 puntos de vista, lo que está pasando a corto plazo y a largo plazo. Y antes entonces de que sigamos, me gustaría... esta es una foto muy linda de la que nos gusta porque es el abuelo del señor Jacob Monti, son de aquí de Texas, entonces se ha trabajado mucho, ¿verdad? Ayer incluso estuvimos en una cena donde se estaba festejando y juntando dinero también para que la Universidad de Houston siga recuperando la literatura de muchos escritores y personas que estuvieron están dando, que son parte de lo que son de Texas, ¿verdad? Y hace no mucho tiempo atrás siempre estamos viendo lo que era la discriminación, no solamente en contra de las personas de color, sino que también en contra de las personas mexicanas, donde habían baños, ¿cierto?, para mexicanos y otros para blancos. Entonces, esta es la historia que traemos y que es la firma en el fondo lo importante es que no se vayan a ningún lado. Por ejemplo, hay empresas, ¿cierto?, que vienen a dar servicios a la comunidad latina y muchos de ellos son nuestros clientes, como los Art College, los estudiantes, los New York Yankees, y tenemos incluso información para lo que pasa con los cubanos. Están perdiendo también algunos de los derechos que tenían. Visas de todo tipo, para ingenieros, para artistas, como capas de la tierra. Entonces, acción diferida. Es muy importante saber qué va a pasar con la acción diferida, pero el mundo que vamos a tener con lo que es Obama y el mundo que es después, que es el mundo de Trump, me parece a mí que va a ser bastante diferente. El mundo de Obama, ¿cierto?, es un mundo donde decimos, el gobierno va a tratar, ¿cierto?, este tema de una manera humanitaria. Vamos a tener una prioridad en términos de a quién vamos a deportar y quiénes no vamos a deportar. Estuvimos viendo realmente, a pesar de que no tuvimos una reforma, un tiempo en que hubo de alguna manera sí un respeto a los derechos de los indocumentados
y me parece a mí que esto lo estamos viendo un cambio dramático. Estuvimos escuchando lo que pasó en varias ciudades de Estados Unidos, lo que es Austin, Atlanta, donde estuvieron viendo redadas. Entonces vamos a un poquito determinar qué pasa con estas redadas o quién está siendo afectado. ¿El DACA existe todavía? Sí, existe todavía. Entonces, sí, en diciembre, por ejemplo, teníamos esa pregunta, ¿qué va a pasar con las personas que están aplicando recién para el DACA? Y tuve muchos casos de jovencitos que decían, con los papás realmente, decir, bueno, si usted aplica ahora, por primera vez, podríamos ver que el presidente Trump va a eliminar esto y va a perder su dinero. De alguna manera ese riesgo es lo menos peor que puede pasar. Lo peor que podría pasar es que se use la información de los jóvenes en contra de los jóvenes mismos, ¿verdad? Entonces, la aplicación para los nuevos DACAs era un poquito riesgosa en ese sentido, porque las que ya están en el sistema, la renovación, de nuestro punto de vista, era recomendable. Lo que estamos escuchando en estos momentos es que lo que el presidente Trump va a hacer, va a eliminar el DACA, lo va a eliminar. No sabemos exactamente cuándo, pero lo que nosotros estamos escuchando para que él se muestre de actuar cierto humanitariamente es que va a terminar con el DACA, pero va a dejar que aquellos que tienen el permiso de trabajo que lo sigan teniendo y que expire. Entonces va a ser un proceso que va a terminar de a poco, si se puede decir así, y no de manera inmediata. Eso es lo que estamos escuchando. Hay un proyecto, ¿cierto?, en el Congreso que daría un respaldo si se llegara a terminar con el DACA, que los que tienen el DACA podrían tener finalmente un permiso que pase por ley por 3 años y luego, para dar tiempo a la administración del presidente Trump, dar una respuesta a nivel permanente. Eso es lo que estamos escuchando ahora. ¿Por qué el presidente Trump no ha terminado con DACA? Me parece a mí que él ha cumplido todas las promesas, ¿cierto?, que hizo durante la campaña electoral. Pero hay una presión política muy, muy fuerte que sabemos que se está evitando en términos del DACA. Si él termina de una manera drástica el DACA, sabemos que va a haber una presión política en términos de protestas, de marchas, que podría... que me parece a mí que la administración del presidente Trump no quiere en estos momentos sufrir, ¿verdad? Ahora, eso no significa que no vaya y que no esté actuando o cumpliendo sus promesas de otra manera. ¿Cierto? Al siguiente día, me parece a mí que el presidente Trump llegó a ser presidente, emitió 3 acciones. Una que tiene que ver con la seguridad interna, otra con la seguridad a nivel de frontera y otro que tiene que ver, ¿cierto?, con las barreras para ciertas personas a poder entrar a Estados Unidos de acuerdo a su nacionalidad. Ahora, esa es la acción, ¿cierto?, que era el ban que se llama para los musulmanes, ¿cierto?, llegó a corte. Y en estos momentos sabemos que el presidente Trump perdió en corte. Una gran razón nos parece para eso es que está tratando con el 9º circuito, que es el circuito un poquito más liberal, un poco más progresivo, que se puede llamar así. Pero de todas maneras es una pérdida a nivel de corte muy fuerte y hay una gran razón para eso. Nos parece que la implementación especialmente, hay una serie de temas dentro de la acción ejecutiva del presidente Trump que podrían llamarse inconstitucionales, porque afectan a personas de ciertas nacionalidades que parecería incluir solamente a personas, ¿cierto?, de cierta religión, y que se preferiría a personas de cierta religión para poder entrar a Estados Unidos o no. Y el problema más grande de esa acción es que estaba afectando a personas que son residentes permanentes de Estados Unidos. Y eso nunca había sucedido anteriormente. Y esa es la reacción tan fuerte, porque a pesar de que se trató de clarificar que no estaba afectando a personas que son residentes permanentes, ¿cierto?, no era claro. Entonces, si soy residente permanente, ¿todavía me podría ver afectada en términos de si puedo salir a Estados Unidos, si puedo regresar a Estados Unidos? Me parece que sí, pero en estos momentos lo que está sucediendo es que esa acción está paralizada.
No se puede usar esa acción de acuerdo a la decisión de la Corte del Noveno Circuito. Entonces, todo está cambiando bastante rápido. Entonces, si yo les puedo decir ahora que esa acción está suspendida, ¿podría cambiar mañana? Sí, el lunes, tal vez, ¿verdad? Entonces, si soy residente permanente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hablar con mi abogado antes de salir de Estados Unidos. Si soy residente permanente y tengo un ticket de tráfico y no lo he pagado, no puedo salir de Estados Unidos hasta que no lo pague, porque se puede considerar una orden de arresto y al momento de regresar a Estados Unidos me van a detener en la frontera. Y el problema de esta acción del presidente Trump es tan amplia que está dando ampliando la discreción de los oficiales en la frontera, que se llaman Customs and Border Protection, CBP, ¿cierto? Le está permitiendo a ellos usar una discreción se puede decir, desfavorable en contra de las personas que vienen entrando. Y vimos y escuchamos acciones totalmente erróneas por parte de CBP. Y esta es la parte complicada de entrar a Estados Unidos, ya sea por tierra o por aire. Y para que sepan, esto ya lo estábamos viendo de todas maneras. El problema de la entrada a Estados Unidos es que cuando uno llega al aeropuerto o cuando uno pisa Estados Unidos por tierra, ese es un área que se llama un puerto de entrada. Y la persona que está en ese círculo, ese territorio, no tiene derecho a abogado y no tiene derecho a ir a corte, no tiene derecho procesal. La Constitución todavía en ese momento, en esa situación geográfica, no tiene derechos bajo la Constitución de Estados Unidos. Eso es muy peligroso. Entonces, cuando una persona viene entrando a Estados Unidos como turista o como residente permanente y el oficial encuentra que la persona tiene un récord criminal, la va a detener, por horas, ¿verdad? Muchas horas, y hay una presión fuerte por parte del oficial de hacer varias cosas. Obligar a la persona que le diga a lo mejor que trabajó aquí en Estados Unidos con una visa turista, obligar a la persona a decir, que a lo mejor en vez de venir a ser turista, vino a estudiar, ¿cierto? Sin la visa adecuada. Pueden mirar su teléfono, pueden mirar su documentación, sí. A pesar de que lo hemos escuchado que como una novedad, nosotros sabemos exactamente lo que están haciendo hace mucho tiempo. Y cuando a veces somos un poquito, decimos, ok, tenga cuidado, no, nunca me han detenido, no ha pasado nada. Lamentablemente, tarde o temprano va a pasar. Si la persona tiene un récord y es residente permanente de hace 20 años atrás, y ahora, a través, ¿cierto?, de la modernidad, de la tecnología, son capaces de acceder a esos récords de una manera más rápida al momento de entrada, eso va a suceder. Tarde o temprano van a encontrar la información que pueda afectar a la persona. De hecho, tenemos casos que son personas que ya son ciudadanas de Estados Unidos y todavía los pasan a la inspección secundaria, porque todavía hay un récord en el pasado que les afecta. Una detención por inmigración antes de ser residentes, un récord que fue perdonado y lo peor de todo, la peor acción que sabíamos que estaban usando en contra de personas que son residentes permanentes era obligarlos a firmar una forma por la cual se renunciaba a su estatus como residente permanente. Entonces, si al momento de entrar a Estados Unidos, al momento de pasar por la frontera, la persona quiere llamar a su abogado, ¿lo van a dejar? Van a probablemente dejar hacer una llamada, pero eso no significa que puedan tener representación en ese momento en el aeropuerto. El oficial va a tener que tomar una determinación y puede tomar varias determinaciones. Puede ordenar una deportación en la frontera que se llama expedited removal y lo manda de vuelta a su país. Puede permitirle regresar a su país sin una orden de deportación, pero va a quedar en el récord. O lo va a dejar entrar a la persona y lo van a poner en procedimientos de deportación, pero va a permanecer detenida esa persona. ¿Ok? Entonces, es bastante dramática la situación que se produce en la entrada. Por lo tanto, si una persona realmente quiere viajar o tiene planes de viajar,
es realmente importante que lo chequen con un abogado. Por ejemplo, ¿quién más puede viajar afuera de Estados Unidos que no sea un residente permanente? Las personas que tienen TPS. Las personas que tienen TPS, Centroamérica, El Salvador, Honduras, ¿cierto? Haití, esas personas podrían pedir un permiso de viaje para salir afuera de Estados Unidos. ¿Tienen derecho a pedir un viaje para salir afuera de Estados Unidos? Absolutamente. ¿Van a tener problemas a la entrada? Podrían. Si efectivamente, ¿cierto? Esta orden del presidente Obama vuelve a restablecerse, sabemos que va a haber un examen más serio, más profundo de la persona al momento de entrar a Estados Unidos. Esas son las 3 acciones del presidente Obama, pero hay una, perdón, el presidente Trump, hay una que es la que más nos preocupa y que estamos viendo los resultados ahora inmediatos. Es una de las acciones que habla de la seguridad interna de Estados Unidos. Cuando estamos trabajando con el presidente Obama, estamos siguiendo lo que es un memorándum que establecía las prioridades de quiénes son prioridades de deportación. Y las prioridades de deportación era la persona que tenía una orden de deportación después de enero 1 del 2014, la persona que tenía una felonía, la persona que tenía 3 delitos menores o que tenía una ofensa que era seria para términos de inmigración, que era un DWI o manejar bajo el estado del alcohol. Solamente una es prioridad de deportación bajo el presidente Obama. ¿Ok? Es una ofensa violenta, una ofensa relacionada con drogas. Ahora, bajo esta acción del presidente Trump, realmente cada persona que esté indocumentada podría ser considerada como prioridad de deportación, incluso sin un cargo criminal. Este es lamentablemente de nuestro punto de vista. Ahora, esa es la interpretación bastante amplia de esta orden del presidente Trump. Pero efectivamente lo que dice el presidente Trump es que las personas que son prioridad de deportación son las personas que tienen una orden de deportación, pero no importa la fecha de la orden de deportación. Las personas que tienen una ofensa criminal, cualquiera que sea el cargo, y no solamente que la persona haya sido condenada por el delito, sino que simplemente se la considera prioridad de deportación porque la hayan acusado del delito. Entonces, ¿qué significa eso? Que si la persona llega a pisar la cárcel del condado, por cualquiera que sea la razón, van a ser transferidos con inmigración automáticamente. Entonces, cuando nosotros vimos ayer, por cierto, lamentablemente en los últimos días por la televisión, la situación de la madre de Arizona que fue deportada con niños, ¿verdad?, que ha vivido aquí en 20 años. Lo que pasó con esa persona era que esa persona tenía una orden de deportación y se estaba reportando con inmigración. Yo tengo muchos clientes que se están reportando con inmigración año tras año tras año. Se han reportado con inmigración por años después de tener una orden de deportación porque esas personas no eran prioridad de deportación, porque tenían familia aquí, porque tenían muchos años de vivir aquí, porque no tenían una ofensa violenta que ameritaba su deportación o la ejecución de la orden. Entonces, ¿qué pasa si la persona estaba reportándose y tiene que reportarse con inmigración ahora? Mi recomendación es que antes de reportarse hable con un abogado para ver lo que va a suceder, cuáles son las posibilidades de que esa persona pueda, al reportarse, simplemente ser retenida y deportada inmediatamente a Estados Unidos. Y eso fue lo que pasó con esta persona de Arizona, que es una madre, ¿verdad?, pero que lamentablemente ya tenía una orden de deportación, y al tener una orden de deportación se convierte en una prioridad de deportación, sin importar nada más, sin importar ningún otro elemento humanitario. Y esa persona, entonces, de acuerdo a la acción del presidente Trump, no merita ninguna otra acción o otra solicitud humanitaria que pueda permitir que se quede, a menos que haya una acción legal, ¿cierto? Una moción para reabrir el caso, una moción con la Corte de Apelaciones, con un juez, para parar esa deportación por alguna razón legal que podría ser beneficiar a la persona. Pero es un análisis profundo que hay que hacer, no son casos fáciles. Entonces, ¿a quiénes más estamos viendo que hay una gran, están las redadas o las orden,
hay un poquito de confusión porque nos parece a nosotros que las redadas que se han hecho o de la manera que han detenido a las personas no parecería que están buscando específicamente a criminales, sino que cualquier persona. El problema es que si están haciendo algún tipo de redada, si están haciendo algún tipo de acción, ¿cierto?, para detener a personas, y en ese grupo encuentran una persona con deportación, entonces la van a detener. Si encuentran una persona que tiene algún récord criminal, la van a detener, ¿verdad? Y la van a poner en centro de detención y van a tratar de acelerar su deportación. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen una orden de deportación? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen un cargo criminal, que no tienen récord criminal? ¿Podría inmigración encontrar a esas personas? Podría. ¿Cómo? En general es más difícil, a eso voy. Es difícil llegar a cada casa, a cada hogar y detener a una persona simplemente porque es indocumentada. Todavía somos un país que sigue leyes, que sigue la Constitución, que no se puede entrar a un hogar o una casa privada a menos que el oficial, cierto, tenga una orden de arresto. Entonces, hay una serie de cosas que podrían suceder. ¿Qué pasa si un oficial de inmigración llega a su casa y golpea la puerta, verdad? Usted tiene derecho de pedirle que sí tiene una orden de arresto. Lamentablemente, muchas veces esos oficiales llegan a esa casa con la excusa de que están buscando a alguien que no vive ahí. Tiene que abrir la puerta si no hay una orden de arresto para usted, precisamente no tiene que abrir la puerta. Ahora, puede llamar a su abogado si efectivamente abre la puerta. El oficial sí tiene derecho a llamar a su abogado y tiene derecho a un abogado si va a ser puesto en procedimientos de deportación. Ahora, recordemos que los casos de deportación son casos civiles y no son criminales. Obviamente las consecuencias de una deportación son casi tan fuertes como un caso criminal, pero porque es un juicio civil, la persona tiene que costearse su propio abogado. Y esa es una de las demandas que está pendientes en varias cortes altas de Estados Unidos. Por ejemplo, todos los niños menores de edad que entran a Estados Unidos y que son deportados, niños de 3 años de edad, niños de 1 año de edad y que son deportados y no tienen abogado. ¿Cómo pueden representar a ellos mismos? Y esas son una de las demandas que están pendientes por una serie de grupos sin fines de lucro, ¿cierto?, que están protegiendo los derechos humanos de los jóvenes, de las personas que están buscando asilo en Estados Unidos. Ok, ¿qué más va a suceder o lo que estamos viendo ya sucediendo? Detenciones van a incrementar absolutamente. ¿Por qué? No solamente, supongamos que no hubiesen redadas, van a incrementarse por 2 razones. Porque las personas que llegan, que pisan el condado, la cárcel, por cualquier razón van a ser pasadas con inmigración, 1. Segundo, porque las personas que tienen una orden de deportación, lamentablemente esa orden de deportación que estaba suspendida de alguna manera se va a ejecutar y ICE va eso, recordemos que ahí sí que ICE tiene derecho a recoger a la persona, porque se convierte en una orden de arresto. La deportación, si la persona tiene una orden de deportación y no sale del país, entonces esa orden de deportación se convierte en una orden de arresto de la persona para poder ejecutar la orden de deportación. Además, se van a incrementar las detenciones porque las personas que entran a Estados Unidos van a ser detenidas en las fronteras y están creando centros de detención en la frontera. Entonces, esto va a traer como consecuencia, y ya se ordenó que las cortes, se cambió la prioridad de las cortes. Todos los jueces se van a enfocar con prioridad para las personas que están detenidas. Significa que las personas que están detenidas, todos los jueces que están viendo casos de personas que no están detenidas, van a parar esos casos en corte y van a empezar a trabajar todos los casos de personas que están detenidas. Fianzas o no fianzas, casos de deportación y la persona... Y el propósito de eso es, en el fondo, tratar de acelerar la deportación de la persona, no solamente que está aquí en Estados Unidos, sino que de la persona que viene entrando a Estados Unidos y que es detenida en la frontera y que va a pasar a un caso con un juez enseguida y antes de que salga bajo fianza o para, de alguna manera, evitar la fianza. Ahora, si una persona es detenida aquí en Estados Unidos, ¿tiene derecho a fianza? Sí tiene derecho a fianza. Ahora, lo que estamos viendo ahora es que probablemente el gobierno va a tener una posición mucho más dura
en términos de a quién van a dar fianza, a quienes van a dar una fianza muy alta, y ahí vamos a estar peleando con el juez. Juez, ¿cierto? Esta persona, a pesar de que ha cometido este delito, a pesar de que ha sido acusado de este delito, califica para fianza bajo las leyes de inmigración. Y ahí está, ¿cierto?, la habilidad del abogado para mostrar al juez que la persona no es un peligro para la sociedad y que no es un peligro que se escape porque tiene familia, porque ha pagado sus impuestos, porque tiene su propio negocio, porque tiene hijos menores de edad, que son ciudadanos, porque han vivido aquí en Estados Unidos más de 10 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, vamos a volver con el DACA porque es muy importante. Y alguien que tiene una preguntita, déjeme saber. Si un joven, ¿cierto? De hecho, sometimos muchas aplicaciones para jóvenes del DACA, de la acción diferida, en diciembre, pensando, ok, todavía tenemos tiempo, vale la pena aplicaciones nuevas para jovencitos que recién estaban aplicando para el DACA. Y siempre le digo a mi cliente, bueno, siempre hay un riesgo, pero si yo le digo no aplique y pasan 2 años y tenemos DACA, entonces vamos a sentir a lo mejor que estamos perdiendo esa oportunidad. La renovación, sí, pero recordemos que el joven que tiene DACA, si es arrestado por cualquier delito, podría perder el DACA. Las personas que tienen DACA, ¿cierto? Los jóvenes para calificar para el DACA no pueden tener un DWI. Si tienen un DWI o manejar bajo el estado del alcohol, ¿qué pasa con esos jóvenes? Pierden su acción diferida o no califican para la acción diferida. O si tienen una ofensa por violencia doméstica, no califican para el DACA. Pero como están cambiando las prioridades de deportación, aunque el joven, ¿cierto? A lo mejor se ha detenido por una ofensa que es intoxicación pública, que es un delito muy, muy bajo que se llama clase C, podría pasar con inmigración, basado en estas nuevas acciones del señor Trump, del presidente Trump. Entonces, quiero recordarle a los padres de jóvenes, ¿cierto?, que tienen acción diferida, que les recuerden a los jóvenes esta situación. A pesar de que tienen la protección del DACA, más que nunca se requiere que sean cuidadosos, ¿verdad? ¿Dónde van? ¿Con quién se involucran? ¿Verdad? Y a lo mejor es bueno bajar la aplicación del Uber, ¿verdad? Porque eso podría salvar vidas y salvar a un joven, a un familiar de una situación que podría llevar a una deportación. Ahora, los jóvenes que tienen DACA todavía pueden viajar afuera de Estados Unidos si obtienen un permiso para viajar. Antes de que el presidente Trump se convirtiera en presidente Trump, habíamos pedido un permiso de viaje para una jovencita que necesitaba viajar a ver a un abuelo muy enfermito. Obtuvo el permiso de viaje y estábamos muy preocupados de decidir si iba a salir de Estados Unidos o no. Porque salir es fácil, pero se va a poder volver a entrar. Bueno, gracias a Dios salió y volvió a entrar sin problemas, ¿verdad? Pero puede cambiar esto día a día. Entonces es muy importante que si el joven aplicó para un permiso de viaje y él ya lo recibió, que hable con su abogado para saber si todavía vale la pena o si es recomendable salir para asegurarse que pueda volver a entrar ese joven a Estados Unidos. ¿Y por qué es tan importante los viajes? Porque si el joven entró a Estados Unidos de manera indocumentada, sale de Estados Unidos y vuelve a entrar con este permiso de viaje, esa entrada se convierte en una entrada legal. Y esa entrada legal podría cambiar la situación del joven para el futuro. Por ejemplo, si ese joven, ¿verdad? Un joven entró a los 5 años, ¿cierto?, indocumentado, aplica para el DACA, se casa con una persona que es ciudadana, viaja y vuelve a entrar, ¿qué es lo que va a tener? Una entrada legal y una esposa ciudadana. ¿Y qué podría hacer ese joven? Aplicar para residencia. Entonces, ¿las acciones del presidente Trump están afectando los casos de residencia? No. ¿Las acciones del presidente Trump están afectando la habilidad de una persona para ser ciudadana? No. Las leyes no han cambiado. Y eso es lo que va a tomar tiempo. Una acción real, profunda, va a tener que pasar por el Congreso. Pero nos parece a nosotros que va a suceder también. Ahora, vamos a tener tiempo porque va a ser un proyecto de ley. Vamos a poder revisarlo, ¿verdad? Va a llegar al Congreso y vamos a ver si
cuál va a ser ese producto final y vamos a tener un tiempo para revisarlo y cómo podría afectar los derechos de las personas. Si yo aplico para mi residencia ahora y la ley cambia en el futuro, ¿me va a afectar ese cambio? No, con tal que yo aplique ahora. Y por eso es muy importante que si la persona califica para residencia ahora, que lo haga. Porque ahora estamos viendo, ¿cierto? Si yo someto una solicitud de inmigración ahora, me aplica la ley de ahora. Mientras más yo me espera y cambien las cosas, esa nueva situación me podría afectar. Pero en estos momentos la ley no ha cambiado y los derechos tal como están no han cambiado. Una de las cosas que esperamos que se elimine si cambia la ley son las peticiones de hermanos a otros hermanos. Son las peticiones tal vez de un padre a un hijo mayor de 30 años. Esas cosas van a cambiar. Ciertas peticiones se van a eliminar. Permisos de viaje, hay que tener mucho cuidado nuevamente. A pesar de que el joven tenga un permiso de viaje, antes de viajar tiene que hablar con su abogado y revisar los riesgos. Algo que todavía existe, que el presidente Trump no lo ha eliminado, es algo que nos parece que puede que no lo elimine, porque yo creo que ni siquiera sabe de que esto existe. Algo se llama parole in place, que es un permiso para aquellos que están casados con personas que están en las Fuerzas Armadas o que son veteranos de guerra. Si yo, por ejemplo, soy de México, entré en el 2005 indocumentada, me caso con mi esposo que es un veterano de guerra. Mi esposo, ¿cierto?, me podría pedir a mí un permiso de estadía. Y ese permiso de estadía, cuando me lo dan, significa que yo entré legalmente, es una ficción. Sin salir ni a la esquina, me dan ese permiso y yo puedo dar la residencia aquí en Estados Unidos. Tengo mi entrada legal, que se llama parole in place, más mi esposo ciudadano que me pide y no tengo que salir de Estados Unidos. Y este beneficio es un excelente beneficio que no solamente beneficia a los esposos de personas que están en las Fuerzas Armadas o que son veteranos de guerra, sino que a los padres de jóvenes que están en las Fuerzas Armadas o que son veteranos de guerra. Entonces, si conocen a alguien, déjenle saber, porque es un beneficio que existe, es excelente y que podría cambiar la situación, ¿cierto?, legal de una familia muy rápidamente. Ahora, hay varios requisitos, ¿cierto?, para aplicar y hay que revisarlo. Todavía tenemos algo que se llama perdón provisional. Si yo entré a Estados Unidos de manera indocumentada, nuevamente, pero mi esposo no está en las Fuerzas Armadas, yo, bajo la ley actual, si entré indocumentada, estoy obligada a salir a buscar mi visa en Ciudad Juárez, ¿cierto?, para poder hacerme residente. No puedo arreglar aquí. La ley cambió realmente en 1997 y se alargó. Esa ley eliminaba un artículo de la ley que se llama 245I. Ese artículo de la ley me permitía arreglar en Estados Unidos, a pesar de que hubiese entrado ilegalmente, pagando la multa de $1,000. Entonces, si yo no tengo esa petición de antes de abril 30 del 2001 que me pudiera beneficiar bajo la ley anterior, si no tengo ninguna petición anterior, entonces voy a tener que salir de Estados Unidos. Ya no puedo arreglar aquí, aunque tenga $1,000,000. Entonces, supongamos que yo entré en el año 2005, pero mi papá era residente y me pidió en el 99. Esa sería una petición de un papá residente a una hija mayor de 21 años soltera. ¿Saben en qué año van en México esas peticiones? 1995. Muy atrasadas. Pero si yo tuviese esa petición de mi papá y luego me caso con mi esposo ciudadano, puedo arreglar aquí en Estados Unidos, pagando la multa de $1,000. ¿Por qué? Porque tengo una petición de antes de abril 30 del 2001 que me beneficia. Porque la ley permite que las personas que tienen esa petición se vean beneficiadas por la ley anterior. ¿Se fijan? Cuando la ley cambia, ya no puedo usar los beneficios de la ley anterior, a menos que hubiese metido una petición antes. Si yo tengo una petición de antes de abril 30 del 2001, yo puedo ver beneficiada, es un beneficio extraordinario que podría permitirme arreglar aquí sin salir. ¿Pero por qué estoy tratando de arreglar aquí sin salir a Estados Unidos? Porque mientras yo no salga de Estados Unidos, yo no tengo los famosos castigos. Yo entré en el 2005, he estado aquí en Estados Unidos viviendo más de 10 años, 15 años, no sé.
¿cierto? ¿Tengo castigo si arreglo aquí en Estados Unidos? ¿Alguien sabe? No, no tengo castigos. Porque la ley, lamentablemente, castiga a aquellas personas que han vivido aquí en Estados Unidos por más de un año y que luego salen del país. Entonces, al momento de yo salir, la ley me castiga con 10 años de estar aquí. Ok, entonces si yo tengo mi esposo ciudadano, entré en el 2005, no tengo ninguna petición de antes que me proteja. Tengo que salir de Estados Unidos para arreglar. Y al momento de que yo salga a mi cita en Ciudad Juárez, ¿qué tengo? Castigo de 10 años. ¿Tengo un derecho a un perdón? Sí, tengo derecho a perdón porque mi esposo es ciudadano. Y ahora, ¿podría yo pedir ese perdón antes de ir a Ciudad Juárez? Mi esposo me pide, se sigue un proceso, meto mi perdón se aprueba. ¿Todavía tengo que salir a Ciudad Juárez a arreglar? Sí, pero salgo con mi perdón preaprobado. Y la cita o mi viaje a Ciudad Juárez no es más de 2 semanas. Centroamérica lamentablemente dura más porque son un poquito más burocráticos. Está durando como 4 o 6 semanas la salida a Centroamérica, Salvador, Honduras. Pero es una salida solamente para procesar la visa. Cuando yo voy y tengo mi cita frente al cónsul, el cónsul me va a decir, va a establecer, ¿cierto?, que no tengo récord criminal y otras cosas, y va a ver que yo tengo un perdón preaprobado y simplemente va a procesar mi visa. Y eso se demora en Ciudad Juárez 2 semanas, el proceso completo. Es un perdón maravilloso que realmente ha ayudado a muchas familias, que recomendamos absolutamente que se haga, pero no todos califican para eso. ¿Ok? Antes de salir de Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer? Hablar con un abogado. Porque si después sale, puede que no vuelva a entrar por otras razones. Por ejemplo, si mi cliente tiene un tatuaje del payaso riendo y llorando, el 713, los astros, la estrella, alguien está riendo por ahí para que los conocen, las lagrimitas por ahí, qué sé yo. Ok, la Virgen de Guadalupe. ¿Qué son esos tatuajes? Lamentablemente esos tatuajes están relacionados con pandillas. Y si yo tengo un cliente que tiene algunos tatuajes, el otro nuevo que encontré, hecho en México. Ajá. Y la Virgen de Guadalupe está relacionada con el cartel de Michoacán. Si yo tengo un cliente que tiene un tatuaje de esos, ¿yo le voy a tomar el caso? ¿Le voy a dejar que salga de Estados Unidos? ¿Qué le voy a decir? Señor, o se saque ese tatuaje o no sale de Estados Unidos. Incluso sacarse el tatuaje, estoy mirando, un cliente me dijo que hay un nuevo sistema para sacarte los tatuajes que es láser y que saca la tinta en vez de quemar, que parece que es maravilloso, ¿verdad? Pero entonces yo ver para creer. Se lo saca, lo miramos, si no veo nada raro, ¿verdad? O si veo algo raro, ¿qué voy a hacer? Póngase otra cosa encima, mejor el nombre de su esposa o algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la persona sale, cuando sale tiene que hacerse un examen médico. El doctor lo que hace es un examen, ¿cierto?, médico, vacunas, examen de sangre para ver si hay droga en la sangre. Y si encuentra ese tatuaje, lo va a reportar con el cónsul y la entrada, ¿qué va a pasar con esa visa? Va a ser negada. Va a ser negada porque la persona se considera que está relacionada con las pandillas. Es un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Entonces, ¿hay probabilidades que la persona regrese a Estados Unidos después de que la encuentren un tatuaje relacionado con las pandillas? Hay un proceso de apelación que es muy difícil probar que una persona no está relacionada con las pandillas, aunque no tenga récord criminal, aunque diga que nunca ha usado drogas, etcétera. Es muy difícil, la persona tiene que estar preparada para estar años afuera de Estados Unidos en un proceso de apelación. Entonces, si la persona lamentablemente, y esto está sucediendo en Ciudad Juárez, supongamos la persona llega a su cita en Ciudad Juárez y el oficial dice, señora, usted tiene 3 hijos, sí, 2 de ellos nacieron en Estados Unidos y 1 nació en México. Señora, ¿y su hijo que nació en México, cómo entró a Estados Unidos? Yo me lo traje. Visa negada, smuggling. ¿Verdad? Lamentablemente esa es la interpretación que usa el gobierno, el consulado en Ciudad Juárez y en Centroamérica. A pesar de que vaya con su visa, con su perdón preaprobado, perdón provisional. Porque este perdón provisional, ¿qué es lo que perdona?
solamente perdona la presencia ilegal, no perdona delitos, no perdona smuggling, no perdona tatuajes, no perdona drogas si le encuentran droga en la sangre. Ahora, eso es lo que hay que probar para ganar el perdón. Sufrimiento es extremo. ¿Okay? Entonces, este perdón se ha extendido a personas que están casadas con residentes. Antes solamente calificaban a aquellos que tienen sus esposos ciudadanos. ¿Okay? O que tienen padres residentes o ciudadanos. Entonces se ha extendido y estamos en un proceso que está durando. Antes estábamos durando 4 meses en aprobarse el perdón, ahora está durando como 6, 8 meses por la cantidad, el volumen de perdones que se está recibiendo. ¿Okay? Entonces, ¿vale la pena si la persona califica para este perdón? Absolutamente, pero hay que hacer un chequeo completo de la persona, incluyendo tatuajes. ¿Okay? Hay que trabajar el caso, mostrar la evidencia de sufrimiento financiero, si están comprando casa, médicos, y eso es lo que hay que revisar con cada caso, pero vale la pena si la persona realmente califica, tiene un récord limpio. ¿Preguntas? Ok, debemos hacernos ciudadanos. Ok, esto es absolutamente, si ustedes son residentes, si alguien califica para hacerse ciudadano, puede hacerse ciudadano y tomar el examen en español si tiene 55 años de edad y 15 años como residente. Si tiene 20 años como residente, solamente necesita tener 50 años de edad para darlo en español. Y si lo da en español, no tiene que escribir o leer nada, solamente es el examen oral. Si la persona tiene 65 años de edad y 20 años como residente, solamente se tiene que aprender 20 preguntas en vez de 100. Entonces, hay muchos beneficios que se tienen que no los tienen los residentes como ciudadanos. Viajar y entrar afuera de Estados Unidos. Si estamos viendo que las cosas están cambiando, la persona debe ser ciudadana tan pronto pueda. Todavía los requisitos para ser ciudadano son los mismos que han sido hace mucho tiempo, no han cambiado. La forma es un poquito larga, pero si la persona no tiene récord criminal, paga sus impuestos, no ha ayudado a entrar a alguien ilegalmente a Estados Unidos, en general no necesita un abogado. Especialmente si no tiene récord criminal, puede hacerlo solo y la forma vale 730. Aunque subió a 730. Hay organizaciones sin fines de lucro, nosotros también vamos para allá para hacer foros, para ser las personas que se hagan ciudadanos y ayudarles de manera gratuita. Si hay récord criminal, deben ayudarse por un abogado para revisarlo, porque si la aplicación de ciudadanía se niega, eso no es lo peor que puede pasar. Si la aplicación de la ciudadanía se niega porque encontraron que la persona cometió fraude cuando se hizo residente o porque tiene un delito que lo hace deportable, esa persona va a perder su residencia y la van a poner en procedimientos de deportación. Entonces, los riesgos son muy altos. Cuando una persona aplica a la ciudadanía, van a revisar toda su historia. 20, 30 años atrás, no importa, de cuando se hizo residente, cómo se hizo residente. Y quieren ver que tiene buena conducta moral durante los últimos 5 años. Lamentablemente, aunque sean más de 10 años que una persona cometió un delito y esa ofensa podría afectarle todavía, podría afectarle, dependiendo de la ofensa que se trata, especialmente si son drogas. Ok, entonces, por favor, tengan cuidado con los notarios. Más que nunca estamos pendientes de lo que significa fraudes de las personas. Si alguien les dice que algo suena muy rápido, muy bonito y muy barato, es porque no existe. Y lo que está pasando es que se pueden meter, ¿cierto?, en la boca del lobo. Lo que está sucediendo es que si una persona somete una aplicación con inmigración, hay consecuencias de someter una aplicación que no se debe con inmigración. Sabemos que lamentablemente incluso abogados han usado recursos que se puede decir que son afuera de lo que se puede decir que son éticos, en que han puesto a la persona en procedimientos de deportación porque aplicaron para un asilo por la persona. Aplicaron por un asilo, le dieron permiso de trabajo a la persona y luego, ¿qué sucede? Entra en un procedimiento de deportación, lamentablemente. Entonces, cada acción que uno tome con inmigración va a tener consecuencias. Y esos riesgos hay que revisarlos con un abogado
la información que se incluye en la aplicación podría afectarnos. Si una persona aplica para asilo y la información que se puso en la aplicación era falsa, esa persona va a tener un castigo para siempre. Esa persona nunca va a poder hacerse beneficiar de ningún tipo de beneficio inmigratorio. Está castigada para siempre. Especialmente los casos de asilo son muy peligrosos. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Ahora, hay otro proyecto que está aquí a nivel estatal que nos preocupa bastante. No quiero alarmar realmente a la población, pero es importante que sepamos lo que está pasando. El proyecto del Senado de Texas va a eliminar de alguna manera así lo que se puede decir que son las ciudades santuario. ¿Es Houston una ciudad santuario? A mí nunca me pareció que sea una ciudad santuario, porque una persona que llega al condado generalmente va a ser entrevistada por un oficial de inmigración. Ahora, hay niveles, ¿cierto? Y nos parece que ese proyecto que está en el Senado es muy, muy dañino porque está obligando a los oficiales de la policía, sheriff, ¿cierto?, a entrar en un análisis inmigratorio de la persona. Si la persona tiene su estatus inmigratorio, podría obligar a ese oficial de la policía a entrar en esa conversación. Entonces, nuestra recomendación siempre ha sido que la persona tenga su identificación, ¿verdad?, su matrícula consular, su pasaporte. Si la persona tiene un caso inmigratorio, es importante que tenga los recibos en su bolsillo. Por ejemplo, las personas que están aplicando para una visa U, ¿cierto? Todavía esas personas, una vez que aplican, a pesar de que el caso no se haya aprobado, estamos viendo retrasos de más de 2 años ahora con los casos de visa U, si tienen su recibo con ellos en el bolsillo, ellos no pueden ser deportados. Y esa directiva sigue vigente. ¿Alguien sabe lo que es la visa U? La visa U es una visa que protege a las personas que han sido víctimas de delitos violentos. Y es una visa que lleva a la residencia y que perdona casi todo. Las entradas ilegales, la deportación, perdona las deportaciones. Pero hay que mostrar ciertos requisitos, hay que probar que la persona que lamentablemente fue víctima de algún delito violento ayudó en la investigación del delito. Entonces, son solamente 10,000 visas que se emiten al año. Todavía como personas, cierto que somos indocumentados, todavía existe esa posibilidad de acercarse a la policía como víctimas y no ser deportadas basados en esta visa U. Pero hay que tener, probablemente esta visa U vamos a ver cambios, pero no va a suceder una acción ejecutiva, no puede hacerlo de esa manera el presidente, tiene que ser a través de una ley. ¿Podría haberse afectado a las personas que tienen TPS por el presidente Trump? Sí, porque el presidente Trump tiene que cada año reautorizar los casos de TPS para El Salvador, para Honduras, para Haití, ¿qué otro país? Siria, ¿verdad? Y posiblemente él no vaya a reautorizar esos programas. Por lo tanto, las personas que tienen TPS, que tienen estatus, que han tenido ese estatus por años, deberían revisar su caso con el abogado de inmigración para ver qué se puede hacer, cómo pueden aplicar a residencia, porque esas personas generalmente tienen hijos, esposos, ¿cierto?, a residentes ciudadanos que podría llevar a una posibilidad de reabrir su caso y evitar esa orden de deportación, especialmente la orden de deportación que se convierte ahora en una prioridad de deportación, a pesar de que tenga una orden de deportación, porque el TPS no cancela la deportación, el TPS solamente para la ejecución de la orden. Entonces, esos cambios de leyes, de TPS, de visa U, vamos a ver cambios, sí, pero eso va a tomar tiempo, tiene que ser a través de una legislación, no son cambios que pueden hacerse a través de una acción ejecutiva. Pero tenemos que estar pendientes, que nos parece que van a seguir viniendo acciones ejecutivas del presidente Trump, que van a hacer un poquito más pesada la vida de los indocumentados, especialmente en términos de personas que tienen algún tipo de delito o algún tipo de récord criminal. Entonces, si podemos trabajar como familia, ¿cierto?, hablar con el esposo, con nuestros hijos acerca de cómo protegernos, tratar de evitar el contacto con un policía, ¿verdad? Eso es lo más importante.
si no tenemos preguntas ahora, vamos a entrar a pasar con consultas individuales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, vamos a pasar con una consulta individual y antes de que a lo mejor una última recomendación es si tenemos niños menores de edad y tenemos alguna preocupación de una detención por los padres, es importante saber tener un plan B. ¿Quién podría hacerse cargo de los niños? Y un poder. Un poder es muy importante para algún familiar. No es algo complicado. Duran solamente un año y tener a alguien de confianza que puede llevar a una situación de emergencia para poder estar a cargo de los niños, quién los recoge en la escuela, ¿verdad? A lo mejor autorización del banco, de esa manera, ¿ok? Sí, señor. Si mi hijo es indocumentado, él puede hacer viajes por medio de la escuela, San Antonio, Dallas. Ok, no puede pasar por los checkpoints el niño. Okay. Entonces, San Antonio, me parece que no tenemos un checkpoint, pero pasado, digamos, San Antonio, si hay un checkpoint, la recomendación es no pasar. Ok, lamentablemente. Si el niño puede hacer viajes con la escuela, me parece que si el joven, los aeropuertos son complicados, ok, puede estar ICE, generalmente van, sí hemos visto de casos de detenciones en el aeropuerto, pero si el joven tiene su ID en general, cierto, es importante que el joven sepa que no es ciudadano de Estados Unidos, para no entrar en un problema de false claim of citizenship, que se hizo pasar por ciudadano. Pero con su ID de la escuela, contar que no hay un checkpoint y revisar un poquito las recomendaciones, ¿cierto? De si va a estar en el aeropuerto con su pasaporte. ¿Ok? Qué buena pregunta, sí. Señora. Señor. Can you travel with your visa? Can you travel with your Around visa? Texas? What kind of visa? Regular, just passport. Ok, pasaporte no es visa. Ok. Pasaporte. Podemos viajar alrededor. Okay. Hay lugares donde yo recomiendo no viajar. Luisiana. No viajar a Luisiana. Ok. Y yo sé que es difícil porque tengo personas que están trabajando en Luisiana. Pero si es detenido por un oficial de la policía en Luisiana, va a pasar con inmigración. Si pasa con inmigración, todavía tiene derecho a fianza. Entonces hay que revisar la historia criminal de la persona. Si la persona no tiene récord criminal, va a calificar para fianza. Si la persona tiene algún récord, vamos a ver cómo les podría afectar con el términos de fianza. Pasaporte vigente para ir a cualquier lado, absolutamente, señor. Sí, reitero, en calidad de residente yo tenía programado viajar. Consulto antes de salir, Sí, definitivamente puedo viajar confiado. Definitivamente consulte, vamos a hacer una consulta ahorita, pero es muy rápida, ok. Generalmente es récord criminal. Si la persona tiene un récord criminal que puede afectarle, nuestra recomendación es que no viaje ahora. Señora. Yo puedo arreglar con medio de mi hija. Ok, ¿su hija tiene más de 21 años? 23. Oh, ya, Pero ok. es sin visa. ¿Y es ciudadana? Entré sin visa. Ok, la mamá entró sin visa. Buena pregunta. Entonces, mi hija me puede pedir, ¿verdad? Porque mi hija es ciudadana y tiene más de 21 años. La pregunta es, yo como mamá, ¿dónde arreglo? ¿Aquí o afuera o tengo que salir? Entonces, si yo entré indocumentada, voy a tener que salir del país a menos que tenga una petición de antes de abril 30 del 2001 que me beneficie. Si no tengo esa petición, podría calificar para el perdón provisional si tengo un esposo o padres residentes o ciudadanos. Si no tengo esposo o padres residentes o ciudadanos, no califico para el perdón. Y ese es el problema, ¿cómo regreso? Entonces, podemos revisar su caso un segundito, si gusta. ¿Sí? Dígame. Yo iba a preguntarle, como tengo mi hermano y tiene tiene ADT, mi hermano, entonces tiene que estar tomando medicamentos y está con Ok, es una pregunta importante. Muchas veces las personas dicen, bueno, si estas personas cierto indocumentadas vienen a tener hijos para poder arreglar un día. Es complicado. No solamente tener un hijo ciudadano va a hacernos ciudadanos o residentes a los papás. Hay que cumplir con otros requisitos. El hecho de tener un hijo enfermito podría ayudarnos si tengo un caso en corte. Sería un muy buen caso en corte. O sea, si usted la detiene inmigración, yo quiero tomar su caso porque probablemente lo voy a ganar en corte. Pero no es algo que uno pueda manejar. En el fondo es cómo llega a corte,
si la ponen en procedimientos de deportación. Si no está en procedimientos de deportación, a pesar de que tenga su hijo que tenga alguna situación médica, la parte, como usted califica para el perdón, no es a través de sus hijos, no puede usar sus hijos para el perdón. Necesita tener esposo o padres residentes o ciudadanos. Y muchas veces ahí hacemos una estrategia. A lo mejor una hermana suya es ciudadana, puede pedir a los padres, se hacen residentes, y cuando los padres se hacen residentes, entonces yo meto mi perdón provisional. Señor. La pregunta de igual, por decirse, como dice usted, que si hace mucho tiempo hicieron la aplicación, ya no pueden salir del país, pueden arreglar aquí, ¿verdad? Pero si en ese caso la petición fue negada. Oh, todavía. Todo depende de la razón que fue negada. Por ejemplo, si mi papá me pidió y era residente y yo ya estaba casada cuando me pidió, esa petición no me sirve porque realmente él no me podía pedir a mí si yo estaba ya casada y era residente. Si, por ejemplo, me pidió a mi hermana y se mandó la aplicación y me mandaron a pedir más documentos y yo no los mandé porque me cambié de casa, etcétera, y se negó, ¿todavía vale esa petición? Sí. Ok. Vamos a darle un aplauso a la Oh. abogada y vamos a hablar. Señor Marian,